El sol se hundía en el horizonte como una herida sangrante, tiñendo el cielo de un naranja sucio sobre las afueras de Ciudad Juárez, donde las fábricas vomitaban humo negro y el aire olía a metal oxidado y promesas rotas. Asfalto, un viralata de pelaje moteado en tonos de gris y marrón, como si hubiera sido salpicado por el barro de las calles, merodeaba por los bordes de la zona industrial. Su hocico llevaba una cicatriz irregular, una marca blanquecina que serpenteaba desde la nariz hasta el labio superior, souvenir de una pelea antigua con un rival más grande. Pero esa cicatriz no era solo una herida, era un don extraño, un amplificador de su olfato que le permitía captar matices invisibles para otros. Podía oler el peligro antes de que se materializara, el hedor sutil de un automóvil acelerando a lo lejos, el rastro amargo de un humano enfadado con un palo en la mano. Era como si el mundo le susurrara secretos a través de los vientos cargados de partículas. Asfalto no tenía nombre propio, al menos no uno que los humanos le hubieran dado. Se lo había ganado él mismo, pisando incansablemente el pavimento agrietado que definía su existencia. Sus días eran un ciclo interminable de supervivencia, husmeando en basureros rebosantes de residuos, donde el olor a podredumbre dulce de frutas descompuestas se mezclaba con el picante de plásticos quemados. Evitaba los autos que rugían como bestias enfurecidas, sus neumáticos chirriando contra el asfalto frío y áspero que le raspaba las almohadillas de las patas. Cada paso era una danza precaria, un equilibrio entre el hambre que le roía el estómago y el instinto que le gritaba, ¡corre! Pero en lo profundo de su ser, había una soledad que lo carcomía más que cualquier parásito. Recordaba, en flashes borrosos, su vida como cachorro, abandonado en una tormenta furiosa, donde la lluvia punzante le azotaba el pelaje como agujas heladas, y los truenos retumbaban como rugidos de gigantes invisibles. Había lloriqueado hasta que su voz se quebró, esperando a una madre que nunca volvió. Desde entonces, el mundo era un lugar hostil, pero libre. Libre de jaulas, de correas, de la falsa calidez de manos que prometían amor y luego traicionaban. Esa tarde, el viento traía un aroma tentador que cortaba el hedor habitual de la industria. Era el olor a carne asada, jugosa y salada, con un toque de especias que hacía que la saliva se acumulara en su boca. Asfalto levantó el hocico, sus fosas nasales dilatándose mientras filtraba las capas. Debajo del aroma principal, había un rastro de humo viejo y algo metálico, pero el hambre nublaba su juicio. Comida, pensó en ese lenguaje instintivo suyo, no con palabras, sino con impulsos olfativos que pintaban imágenes en su mente. Siguió el rastro, sus patas moviéndose con sigilo sobre el terreno irregular, esquivando charcos de agua estancada que reflejaban las siluetas de las grúas abandonadas. La zona de construcción se extendía como un laberinto olvidado, pilas de escombros, cables enredados y maquinarias oxidadas que gemían con el viento. Era un lugar que los humanos habían dejado a medio hacer, derramando negligentemente sus desechos tóxicos sin pensar en las vidas que pisoteaban. El olor se intensificaba, guiándolo hacia un claro rodeado de barriles volcados. Allí, en el suelo, vio los restos de un almuerzo olvidado, un envoltorio de tacos grasiento, con pedazos de carne aún adheridos. Su corazón latió más rápido, el estómago rugiendo en anticipación. Dio un paso adelante, luego otro, ignorando el leve cosquilleo en su cicatriz que intentaba advertirle. De repente, el suelo cedió bajo sus patas delanteras. No era tierra firme, era un charco de alquitrán fresco, derramado ilegalmente por trabajadores que habían cortado esquinas para ahorrar tiempo, dejando el viscoso líquido negro expuesto al aire. Asfalto se hundió hasta el pecho en un instante, el alquitrán envolviéndolo como una trampa viva. El calor era inmediato, abrasador, como si miles de brasas se clavaran en su piel. Gritó, un aullido agudo que rasgó el silencio vespertino, pero el sonido se ahogó en el vacío de la zona desierta. El alquitrán no era solo pegajoso, era un monstruo devorador. Olía a petróleo crudo, acre y asfixiante, quemando sus fosas nasales incluso mientras luchaba. Sus patas traseras patinaban en vano, hundiéndose más profundo con cada movimiento. El líquido negro se adhería a su pelaje, tirando de él hacia abajo, endureciéndose lentamente bajo el sol poniente. Error, gritaba su mente olfativa, un torbellino de pánico donde los olores se mezclaban en caos, el suyo propio de miedo sudoroso, el del alquitrán como muerte lenta. Intentó morder el borde, pero el alquitrán se pegaba a sus dientes, quemando su lengua como fuego líquido. Cada forcejeo enviaba ondas de dolor a través de su cuerpo, las quemaduras extendiéndose como veneno. Horas parecieron pasar en minutos, el sol,
ahora un disco rojo furioso, intensificaba el ardor, evaporando el alquitrán y haciendo que burbujeara contra su piel expuesta. Asfalto jadeaba, su lengua colgando, el corazón martilleando como un tambor desbocado. En su delirio, flashbacks invadían su conciencia, la libertad de correr por calles empedradas bajo la luna, el sabor de un hueso robado, la calidez efímera de un rayo de sol en un callejón. ¿Por qué los humanos destruían así? Sus máquinas rugían, sus desechos envenenaban, y los abandonados como él pagaban el precio. Una lágrima, o quizás solo sudor, rodó por su hocico cicatrizado. De pronto, un nuevo olor cortó el aire, humo humano, mezclado con sudor y tabaco. Pasos pesados se acercaban, crujiendo sobre la grava. Era Juan, un operario de mediana edad con el uniforme manchado de grasa, los ojos cansados de turnos interminables en la fábrica cercana. Había terminado su jornada y caminaba de regreso a casa, un apartamento diminuto en los suburbios. El humo de su cigarrillo se elevaba en espirales, pero algo lo detuvo, un gemido débil, un movimiento en la periferia de su visión. Se acercó, frunciendo el ceño, y allí lo vio, el perro retorciéndose en el alquitrán, los ojos vidriosos de dolor, el cuerpo medio sumergido en esa masa negra y pegajosa. Juan dejó caer el cigarrillo, pisándolo con el talón de su bota. «Dios mío», murmuró, su voz ronca por años de polvo industrial. Se arrodilló al borde del charco, extendiendo una mano tentatible. «Tranquilo, perrito, tranquilo. ¿Qué te ha pasado?» Asfalto levantó la cabeza débilmente, oliendo al humano. No era amenaza, sino curiosidad mezclada con algo cálido, como el olor de pan fresco. Pero el dolor lo dominaba, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Juan retrocedió un paso, pero no huyó. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo, marcando un número con dedos temblorosos. «Oigan, vengan rápido. Hay un perro atrapado en alquitrán aquí en la zona vieja. Apúrense». El rugido de un motor lejano creció, convirtiéndose en un estruendo. Un camión de carga, cargado con materiales pesados, avanzaba por el camino adyacente, su conductor distraído con la radio. Las ruedas giraban inexorables, dirigiéndose directamente hacia el charco donde Asfalto yacía indefenso. Juan agitó los brazos, gritando: «Deténgase. Hay un animal aquí», pero el camión no aminoraba. El alquitrán vibraba con la aproximación, y Asfalto sintió el terror puro, el olor a diésel y metal caliente invadiendo todo. ¿Llegaría la ayuda a tiempo, o sería aplastado bajo esas ruedas implacables? El rugido del camión se intensificaba, un monstruo de metal y diésel que devoraba la distancia con ruedas que aplastaban la grava como si fuera nada. Juan, con el corazón latiéndole en la garganta, se lanzó hacia adelante, agitando los brazos como un loco. «Deténgase. Por Dios, pare el camión», gritó con voz quebrada por el pánico, su aliento entrecortado mezclándose con el hedor acre del alquitrán que aún burbujeaba bajo el sol poniente. El conductor, un hombre corpulento con auriculares en los oídos, tardó un segundo eterno en reaccionar, pisando el freno con fuerza. Las ruedas chirriaron, levantando una nube de polvo que envolvió la escena en un velo grisáceo. El camión se detuvo a escasos metros del charco negro, su parachoques delantero cerniéndose como una guillotina suspendida. Juan cayó de rodillas junto a Asfalto, jadeando, sus manos temblorosas extendiéndose hacia el perro sin tocarlo aún. «¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien?», murmuró, más para sí mismo que para el animal, mientras el polvo se asentaba y revelaba el caos. Desde la perspectiva de Asfalto, el mundo era un torbellino sensorial distorsionado, voces humanas resonaban como ecos lejanos y amortiguados, el olor a sudor salado de Juan se mezclaba con el metálico del camión y el persistente ardor químico del alquitrán que aún quemaba su piel. Sus ojos, nublados por el dolor, captaban siluetas borrosas moviéndose, y su cicatriz hormigueaba, captando un nuevo aroma, algo cálido, como el de la tierra húmeda después de la lluvia, que emanaba de Juan. Era el olor de la empatía, un instinto que Asfalto no podía nombrar pero que lo calmaba ligeramente, como una promesa silenciosa en medio del infierno. Juan no era un héroe, era solo un hombre común, un operario de fábrica que arrastraba sus días entre turnos interminables y recuerdos que lo perseguían. Mientras gritaba por ayuda a los compañeros que ahora corrían desde la fábrica cercana, un flash de su pasado lo golpeó como un puñetazo. Recordaba a su propio perro, un mestizo llamado Chico, perdido años atrás en una tormenta similar a la que Asfalto evocaba en sus memorias.
chico había sido su compañero en la soledad de un apartamento vacío, lamiendo sus manos callosas después de jornadas agotadoras. Lo había buscado durante días, pegando carteles en postes oxidados, pero nunca lo encontró. Ahora, viendo a este vira-lata atrapado, sentía un paralelismo emocional que le apretaba el pecho, ambos abandonados por el mundo, ambos luchando contra trampas invisibles. No te dejaré como a él, susurró Juan, sus ojos humedeciéndose mientras se inclinaba más cerca. Los compañeros llegaron en tropel, un grupo de hombres con uniformes manchados de grasa y herramientas en las manos, palas, cuchillos improvisados y baldes de agua traídos a la carrera. ¡Qué desastre!, exclamó uno, un tipo fornido llamado Miguel, mientras evaluaba el charco. El alquitrán se está endureciendo. Tenemos que actuar rápido. Juan tomó el mando instintivamente, dirigiendo a los demás. Intentaron cavar alrededor de asfalto con las palas, pero el material viscoso se adhería a todo, resistiéndose como una criatura viva. El sol se hundía más, alargando las sombras, y el alquitrán se solidificaba bajo el calor residual, convirtiendo la trampa en una cárcel de piedra negra. Asfalto, exhausto pero impulsado por el instinto de supervivencia, forcejeaba débilmente, sus patas traseras patinando en vano. Cada movimiento enviaba ráfagas de dolor que lo hacían gruñir, un sonido gutural que reverberaba en el aire cargado de polvo. De pronto, un obstáculo intenso surgió, mientras Juan intentaba cortar un trozo de alquitrán con un cuchillo oxidado. Asfalto, cegado por el pánico y el ardor, mordió instintivamente. Sus dientes se clavaron en la mano de Juan, no con malicia, sino con el desesperado reflejo de un animal acorralado. La sangre brotó inmediatamente, un olor metálico y cálido que invadió las fosas nasales de Asfalto, mezclándose con su propio hedor a quemado. Juan retrocedió con un grito ahogado, apretando la herida con la otra mano, pero no se apartó. En cambio, sus ojos se encontraron con los de Asfalto, y en ese momento, algo se rompió en él. Tranquilo, amigo. No te dejaré aquí. No importa qué, dijo con voz temblorosa, envolviendo la mano herida en un trapo sucio de su bolsillo. Los compañeros vacilaron, murmurando sobre el riesgo, pero Juan persistió, susurrando palabras tiernas como si hablara con un niño. Aguanta un poco más. Vamos a sacarte de esto. Eres fuerte, lo sé. En ese giro inesperado, Asfalto percibió el olor de empatía con mayor claridad. Su cicatriz, esa marca retorcida, amplificaba el aroma. No era solo sudor y sangre, sino una esencia profunda, como el de un compañero de manada perdido. Formaba una conexión instintiva, un puente invisible entre humano y animal, donde Asfalto sentía, por primera vez, que no estaba solo en su lucha. Mientras los hombres seguían trabajando, cortando y vertiendo agua para ablandar el alquitrán, un nuevo elemento entró en escena. Desde lo alto de un muro derruido, un gato callejero observaba con ojos amarillos y brillantes. Era un felino escuálido, con pelaje rayado y orejas melladas por peleas pasadas. No hablaba en palabras, pero dialogaba con Asfalto mediante miradas intensas y gestos sutiles, un parpadeo lento, un movimiento de cola, advirtiéndole de traiciones humanas. Cuidado con ellos, parecía decir el gato en ese lenguaje no verbal de los abandonados. Te salvan ahora, pero, ¿y después? Los humanos prometen y olvidan. Asfalto respondió con un gemido bajo, sus ojos reconociendo la sabiduría callejera del felino, pero el olor de Juan lo anclaba, contradiciendo la advertencia. El rescate se prolongaba en un caos controlado, el agua fría salpicaba, aliviando momentáneamente el ardor en la piel de Asfalto, pero el alquitrán resistía, pegándose a las herramientas y frustrando cada intento. Miguel trajo un solvente improvisado de la fábrica, un químico diluido que olía a disolvente fuerte y hacía arder los ojos. Lo vertieron con cuidado, disolviendo capas del material negro, pero el proceso era lento, doloroso. Asfalto jadeaba, su lengua colgando, el pecho subiendo y bajando en ritmos irregulares. Finalmente, con un último corte preciso de Juan, las patas delanteras se liberaron, seguido de un tirón colectivo que sacó al perro del charco. Asfalto colapsó en el suelo seco, temblando, su pelaje cubierto de residuos pegajosos y quemaduras rojas que palpitaban como heridas abiertas. El alivio era abrumador, pero la debilidad lo invadía, sus ojos se cerraban involuntariamente, el mundo girando en un vértigo de olores y sonidos. Juan, ignorando su propia herida sangrante, lo envolvió en una manta sucia del camión. Lo llevo a la veterinaria,
anunció a sus compañeros, que asintieron con respeto. La clínica era clandestina, un lugar improvisado en los suburbios donde un veterinario amigo atendía a animales callejeros sin preguntas. El viaje en el camión fue un borrón para Asfalto, el traqueteo de la carretera enviaba ondas de dolor a través de su cuerpo, pero el olor de Juan, ahora mezclado con sangre y determinación, lo anclaba. En la clínica, un espacio humilde con olor a desinfectante y animales heridos, el veterinario examinó a Asfalto con manos expertas. Limpió las quemaduras con ungüentos que ardían al principio pero luego calmaban, evocando en el lector una empatía profunda por la vulnerabilidad del perro, un ser fuerte reducido a un tembloroso montón de pelaje, dependiendo de la bondad de un extraño. Mientras el veterinario trabajaba, sus dedos rozaron la cicatriz en el hocico de Asfalto, revelando algo inesperado, una marca sutil debajo, como un tatuaje borroso, sugiriendo un origen misterioso. «Experimentos ilegales», murmuró el veterinario, frunciendo el ceño. En ese momento, la puerta de la clínica se abrió con un chirrido, y un hombre sombrío entró, su silueta recortada contra la luz exterior. Vestido con un abrigo raído y ojos fríos como el acero, preguntó con voz grave, ¿han visto a un perro escapado? Uno con una marca especial. Juan se tensó, protegiendo a Asfalto instintivamente. ¿Quién era este hombre, y por qué lo perseguía? El apartamento de Juan era un refugio humilde en los suburbios de Ciudad Juárez, un espacio estrecho con paredes agrietadas por la humedad y muebles desgastados que contaban historias de años de lucha. El aire olía a frijoles cocinados en una olla vieja, un aroma cálido y terroso que se mezclaba con el de cebolla frita y tortillas calientes, un contraste abrupto con el hedor industrial que Asfalto conocía de las calles. El perro yacía sobre una manta suave y raída extendida en el suelo del salón, sus quemaduras cubiertas con vendajes improvisados que el veterinario había aplicado. La textura de la tela era como una caricia olvidada, suave contra su pelaje moteado, aún pegajoso en algunos puntos por residuos de alquitrán. Fuera, el viento nocturno susurraba contra la ventana empañada, trayendo ecos lejanos de autos y ladridos distantes, pero dentro, por primera vez en su vida, Asfalto sentía una quietud que lo envolvía como un abrazo tentative. Juan se movía con cuidado por la cocina, preparando una papilla simple de arroz y carne molida para el perro, sus pasos pesados resonando en el piso de linóleo agrietado. Su mano herida, vendada con gasa, le dolía con cada movimiento, pero no se quejaba. En cambio, observaba a Asfalto con una mezcla de preocupación y ternura, como si el animal fuera un viejo amigo reencontrado. «Estás mejorando, valiente», murmuró mientras colocaba el plato cerca del hocico del perro. Asfalto levantó la cabeza débilmente, su cicatriz hormigueando al captar el olor reconfortante de la comida, un vapor caliente que prometía fuerza. Comió con avidez, la lengua lamiendo el plato con sonidos suaves, y por un momento, el dolor de sus quemaduras se atenuó, reemplazado por una gratitud instintiva hacia este humano que lo había salvado, pero la recuperación no era fácil. Las quemaduras, aunque limpias, comenzaron a infectarse esa misma noche. Un calor febril se extendió por el cuerpo de Asfalto, haciendo que su piel palpitara bajo los vendajes. Temblaba en la manta, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y entrecortados, el mundo girando en un vértigo de olores distorsionados, el salado de su propio sudor mezclado con el amargo de la infección. Juan, alarmado, se sentó a su lado, mojando un trapo en agua fría y presionándolo contra la frente del perro. «¿Qué te pasó, valiente? Cuéntame si puedes», dijo en voz baja, como si realmente esperara una respuesta. Sus palabras fluían con autenticidad, un diálogo unilateral que fortalecía el lazo invisible entre ellos. Asfalto, en su fiebre, respondía con gemidos suaves, sus ojos dorados encontrando los de Juan, transmitiendo una confianza naciente. Era como si el humano entendiera el lenguaje de los instintos, interpretando cada movimiento como una conversación. En la bruma de la fiebre, flashbacks innovadores invadían la mente de Asfalto, no como imágenes visuales, sino como capas olfativas que su cicatriz amplificaba, reconstruyendo su pasado como un mosaico sensorial. Recordaba su nacimiento en un laboratorio ilegal oculto en las afueras de la ciudad, un lugar donde el aire apestaba a desinfectantes químicos y miedo animal. Había sido parte de un lote de cachorros experimentales, inyectados con sustancias que alteraban sus sentidos para fines oscuros, perros como detectores vivos para industrias clandestinas. El olor a jeringas esterilizadas y sangre fresca lo asaltaba ahora, reviviendo el momento en que, aún joven y asustado, había escapado.
Un guardia distraído había dejado una jaula entreabierta, y Asfalto, impulsado por un instinto primal, había mordido la malla y corrido hacia la libertad. El viento de esa noche llevaba el aroma de la lluvia inminente y la libertad, pero también el de la persecución, humanos gritando, luces cegadoras barriendo la oscuridad. Había huido por alcantarillas fétidas, donde el hedor a aguas residuales ocultaba su rastro, emergiendo en las calles como un fantasma marcado por esa cicatriz, un recordatorio permanente de su origen antinatural. Mientras la fiebre subía, Asfalto se agitaba en la manta, sus patas patinando como si corriera de nuevo. Juan, sin saber del pasado del perro, lo calmaba con caricias suaves, sus manos ásperas rozando el pelaje con gentileza. Tranquilo, no estás solo ahora. Yo te cuido, susurraba, fortaleciendo el lazo con cada palabra. Pero un giro inesperado irrumpió en la quietud. Desde la ventana abierta, un par de pájaros se posaron en el alféizar, piando con urgencia. Eran gorriones callejeros, con plumas polvorientas y ojos alerta, hablando, con Asfalto en un lenguaje de sonidos y gestos que su olfato interpretaba. El viento traía sus aromas, plumas húmedas por el rocío, mezcladas con el de humo lejano y peligro urbano. Ellos vienen, parecían advertir los pájaros, sus trinos evocando imágenes de redadas contra animales callejeros, un complot orquestado por laboratorios y autoridades corruptas para recapturar especímenes escapados. Asfalto, aún débil, levantó las orejas, su cicatriz vibrando con la información, olores de hombres armados, vehículos sigilosos aproximándose a la ciudad. Era un complot urbano, donde perros como él eran cazados para experimentos renovados, disfrazados de control animal. Juan notó el cambio en Asfalto, el perro ahora alerta pese a la fiebre. Curioso, se acercó a la ventana, espantando a los pájaros que volaron en un revuelo de alas. Al volver, su mirada cayó sobre la cicatriz del hocico, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Con delicadeza, apartó el pelaje para examinarla mejor, y allí, debajo de la marca rosada, vio algo que lo dejó sin aliento, un tatuaje borroso, un código numérico grabado en la piel, como los que usaban en laboratorios ilegales. «Dios mío, ¿qué te hicieron?», murmuró, sus dedos temblando. El descubrimiento lo golpeó como una ola, desatando un clímax emocional que lo hizo derrumbarse junto al perro. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas por arrugas, revelando su propia culpa enterrada. Años atrás, no había salvado a Chico, su perro perdido en una tormenta, por cobardía ante una búsqueda infructuosa. Ahora, viendo los paralelismos, ambos animales abandonados, marcados por el sufrimiento humano, la empatía lo abrumaba. «Lo siento, Chico, lo siento, valiente», sollozó, abrazando a Asfalto con cuidado, el perro lamiendo sus lágrimas saladas en un gesto de consuelo mutuo. Era una conexión profunda, donde el dolor compartido tejía un lazo inquebrantable, evocando en el lector una empatía visceral por la vulnerabilidad de ambos, pero la paz era frágil. Asfalto, aún en la manta, sintió un hormigueo intenso en su cicatriz, un olor aproximándose, acre y amenazante, como el de metal frío y sudor ansioso. Era peligro puro, cortando el aire nocturno. Juan, secándose las lágrimas, se levantó para cerrar la ventana, pero antes de que pudiera, la puerta del apartamento se abrió de golpe con un estruendo que hizo vibrar las paredes. El hombre sombrío irrumpió, el mismo de la clínica, con ojos fríos y una pistola en la mano, exigiendo con voz grave: «El perro es mío. Entrégamelo ahora». Juan se interpuso, protegiendo a Asfalto con su cuerpo, gritando: «Fuera de aquí. No lo tocarás». La tensión explotó en un forcejeo, y entonces, un disparo resonó en el espacio confinado, un estallido ensordecedor que llenó el aire de humo y caos. ¿Quién caía al suelo, Juan o el intruso? El olor a pólvora invadió todo, dejando a Asfalto paralizado en el umbral del terror. El disparo no fue al corazón. Fue al techo, un trueno seco que hizo estallar la bombilla y dejó el apartamento sumido en una oscuridad rota solo por la luz mortecina de un farol lejano. El hombre sombrío, un ex laboratorista llamado Víctor Salazar, sostenía la pistola con mano firme, pero Juan no retrocedió. Se había lanzado contra él en el instante exacto, empujándolo contra la pared y haciendo que el cañón se desviara. Ahora ambos jadeaban en el suelo, entre trozos de yeso y olor a pólvora quemada. Asfalto, desde la manta, olía la sangre, un hilo caliente brotaba del antebrazo de Juan donde la bala lo había rozado al salir. El dolor humano era nuevo para él,
intenso y metálico, y le apretó el pecho como una garra. Víctor se incorporó primero, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Ese perro no es tuyo, obrero. Es propiedad registrada. Lleva un implante olfativo modificado, vale más que tu vida entera. Juan se puso de pie tambaleándose, interponiéndose entre el arma y Asfalto. Propiedad, ¿eh? Entonces explícame por qué lo abandonaron a morir en Alquitrán. El laboratorista sonrió sin humor. Porque escapó hace 4 años. Creíamos que había muerto. Pero los sensores se reactivaron hoy, y nos trajeron hasta aquí. Asfalto entendió todo sin necesidad de palabras. Su cicatriz ardía como si la quemaran otra vez. El implante, un chip diminuto bajo la piel del hocico, era la razón de su olfato sobrenatural, y también su sentencia de muerte. Víctor dio un paso adelante. Juan agarró una silla rota y la blandió como garrote. El forcejeo fue breve y brutal. La pistola cayó. Juan recibió un puñetazo en la cara que lo hizo escupir sangre, pero logró empujar al hombre hacia el pasillo. «Corre, valiente», gritó Juan mientras cerraba la puerta de un golpe y echaba el cerrojo. El mundo se volvió movimiento y latidos. Juan cargó a Asfalto en brazos. El perro pesaba más de lo que parecía, y salió por la ventana trasera que daba al tejado bajo de la vecindad. La noche olía a lluvia cercana, a tierra mojada y a miedo colectivo. Saltaron de techo en techo, las tejas resbalando bajo las botas de Juan y las patas vendadas de Asfalto. Cada impacto enviaba descargas de dolor a las quemaduras, pero el perro no gimió, apretó los dientes y confió. Abajo, los faros de un vehículo negro barrieron la calle. Habían llegado refuerzos, corrieron por azoteas hasta que el barrio quedó atrás y solo quedó la carretera abierta, flanqueada por matorrales y anuncios luminosos medio apagados. Juan jadeaba, la sangre le corría por el brazo y le empapaba la camisa, pero no paró hasta llegar a un puente oxidado que cruzaba un canal seco. Allí se dejaron caer, ocultos bajo el arco de hierro. El silencio era denso, roto solo por sus respiraciones y el goteo lejano de una tubería rota. Juan se arrancó un trozo de camisa y se vendó el brazo a toda prisa. Luego miró a Asfalto, los ojos brillantes en la penumbra. «Escucha, amigo. No sé cuánto tiempo tengamos, pero no voy a entregarte. Nunca más». Asfalto lamió la sangre de la mano herida de Juan. Sabía a sal, a hierro y a lealtad absoluta. En ese instante, el vínculo se volvió indestructible. La persecución empezó de verdad. Un todoterreno negro apareció en la carretera, sus faros barriendo el puente como ojos de depredador. Juan maldijo entre dientes y tiró de Asfalto hacia el lecho seco del canal. Corrieron entre basura y piedras, el perro guiando con su olfato, percibía el olor a gasolina, a sudor nervioso de los hombres armados, a aceite caliente de los motores. Cada pocos metros olfateaba el aire y ladraba una sola vez, corto o largo, para indicar dirección. Era su lenguaje nuevo, nacido del peligro compartido. De pronto, Asfalto se detuvo en seco. Su cicatriz vibró con violencia. Delante, a menos de 50 metros, olía a diésel derramado y a metal caliente. Una trampa. Los perseguidores habían cortado el camino con un camión atravesado. Juan lo entendió al mismo tiempo. Sin palabras, giraron hacia la izquierda, hacia una alcantarilla abierta que hedía a aguas negras y podredumbre. El olor era repulsivo incluso para Asfalto, pero era vida. Se metieron. El túnel era un mundo subterráneo de ecos y oscuridad absoluta. El agua llegaba a las rodillas, fría y viscosa, llena de ratas que huían chillando. Juan encendió la linterna del celular. El haz tembloroso iluminaba grafitis viejos, tubos rotos que goteaban y raíces que se colaban como dedos muertos. Avanzaban despacio, Juan cargando a Asfalto cuando el agua subía demasiado. El perro guiaba, olía corrientes de aire fresco, distinguía rutas muertas de las que llevaban afuera. En un momento, el túnel se bifurcó. Asfalto eligió la izquierda sin dudar. Minutos después, el techo se abrió a un pozo de mantenimiento abandonado, y treparon por una escalera oxidada hasta salir a un terreno baldío cubierto de hierba alta y luna llena. Allí, por primera vez en horas, se detuvieron. El aire nocturno era frío y limpio, olía a lluvia inminente y a libertad frágil. Juan se sentó en el suelo, exhausto, y Asfalto se acurrucó contra su pecho. El hombre acarició la cabeza del perro, rozando con cuidado la cicatriz.
De pronto notó algo, bajo la piel, el implante emitía un leve calor, como si se activara. Presionó con los dedos y sintió un bulto duro. Con una navaja pequeña que llevaba en el bolsillo, Juan abrió apenas la piel. Asfalto ni siquiera gimió, solo tembló de confianza. Extrajo un chip diminuto, cubierto de sangre y tejido cicatrizado. Lo miró un segundo, luego lo aplastó contra una piedra hasta convertirlo en polvo. Ya no te encontrarán por esto, susurró, y lamió la herida nueva del perro como si fuera su propio cachorro. Se quedaron así un rato, dos seres heridos compartiendo calor bajo la luna. Asfalto lamió la mejilla de Juan, saboreando lágrimas mezcladas con polvo y sangre. Era la primera vez que lamía a un humano sin miedo ni desconfianza. El vínculo, forjado en fuego, alquitrán y balas, era ahora más fuerte que cualquier cadena. Entonces la cicatriz volvió a arder, pero de forma distinta. Asfalto levantó la cabeza. En la piel interna del implante destruido había quedado grabado, apenas visible, un mapa microscópico de líneas y coordenadas. Juan lo vio a la luz de la luna, lo dibujó con sangre en el dorso de su mano y comprendió al instante. Era la ubicación del laboratorio clandestino donde todo había empezado. El origen. El lugar donde habían creado a Asfalto, y a muchos otros. Un relámpago lejano iluminó el terreno baldío. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego como un diluvio que lavaba la sangre y el polvo. Juan se puso de pie, ayudando a Asfalto a levantarse. Vamos a terminar esto, dijo con voz ronca pero firme. Vamos a casa, pero la verdadera. Mientras caminaban bajo la tormenta, un ruido los detuvo, pasos rápidos, muchos, en la oscuridad. Faros apagados, vehículos acercándose sin luces. Los habían encontrado de nuevo, más rápido de lo esperado. Asfalto gruñó bajo, su cuerpo dolorido tensándose para la pelea. Juan apretó los puños, la lluvia caía como balas, y en la distancia, sombras armadas avanzaban entre relámpagos. Estaban rodeados. La lluvia caía como un velo implacable sobre el terreno baldío, transformando el polvo en un lodo pegajoso que se adhería a las botas de Juan y a las patas vendadas de Asfalto. Las sombras armadas avanzaban, sus siluetas borrosas recortadas contra los relámpagos que iluminaban el cielo como venas eléctricas. Juan apretó los puños, su brazo herido palpitando con cada gota que lo golpeaba, pero su mente corría más rápido que el agua. Necesitaban aliados, no solo huida. Asfalto, con el pelaje empapado y la cicatriz vibrando como un radar vivo, olfateó el aire cargado de ozono y peligro. Captó un rastro familiar, el olor a pelaje húmedo, a orina territorial y a manada unida. Era un parque abandonado al borde de la ciudad, un oasis de ruinas donde los perros callejeros reinaban en la oscuridad. Sin palabras, Asfalto ladró una vez, bajo y urgente, guiando a Juan hacia ese refugio improvisado. El parque era un laberinto de bancos rotos, columpios oxidados que chirriaban con el viento y arbustos salvajes que ocultaban madrigueras. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de huesos roídos y excrementos frescos, un tapiz sensorial que Asfalto interpretaba como un mapa vivo. Allí, bajo un sauce llorón cuyas ramas colgaban como cortinas, una manada de perros callejeros se resguardaba de la tormenta. Eran una docena, mestizos duros como el asfalto, con cicatrices de peleas y ojos alerta que brillaban en la penumbra. El alfa, un perro grande de pelaje negro y orejas cortadas, levantó la cabeza primero, gruñendo un desafío que reverberó en el aire húmedo. Asfalto no retrocedió, en cambio, avanzó con la cola baja pero firme, iniciando un diálogo olfativo grupal que era innovador en su complejidad, como una red sensorial colectiva tejida por instintos ancestrales. No eran palabras, sino un intercambio de aromas liberados intencionalmente. Asfalto exhaló un olor a miedo controlado, mezclado con el de lealtad humana, el sudor de Juan aún impregnado en su pelaje, y lo proyectó hacia la manada. El alfa respondió con un bufido que llevaba trazas de desconfianza territorial, pero Asfalto persistió, girando en círculos lentos para esparcir su esencia, quemaduras recientes, sangre de batalla y una promesa de alianza contra un enemigo común. Los otros perros se unieron, cada uno contribuyendo al conversatorio, con sus propios olores. Una hembra delgada añadió un matiz de maternidad protectora, un joven mestizo inyectó curiosidad juguetona. Era una sinfonía invisible, donde los vientos de la lluvia dispersaban las señales, creando una red que unía mentes animales en una comprensión profunda. Juan observaba fascinado, sin intervenir aún, su aliento empañando el aire frío mientras la tormenta rugía alrededor.
pero los obstáculos surgieron como sombras en la niebla. La manada desconfiaba de los humanos. El alfa, apodado Sombra por Juan en su mente, se acercó olfateando a Asfalto con agresividad, su gruñido llevando un olor a traiciones pasadas, humanos que prometían comida y luego traían jaulas. No confíes en el dos patas, parecía decir el aroma del alfa, y la manada se tensó, formando un semicírculo amenazante. Asfalto respondió con un ladrido modulado, inyectando en el aire un olor a empatía compartida, recordándole su propia cicatriz como prueba de sufrimiento humano. Juan, percibiendo la tensión, intervino con diálogos auténticos y fluidos, arrodillándose para bajar su estatura. No vengo a cazarlos. Somos como ustedes, perseguidos, dijo con voz ronca, extendiendo la mano herida para que olieran su sangre. El alfa vaciló, pero un giro inesperado llegó cuando Sombra reveló un secreto. Bajo su pelaje negro, una cicatriz similar brillaba, un tatuaje borroso que olía a químicos viejos. Ellos me marcaron también, dijo Sombra en su lenguaje olfativo, contando una historia de experimentos similares en un laboratorio vecino, donde perros eran alterados para detectar drogas o explosivos, desechados cuando fallaban. Juan, captando la esencia a través de los gestos de Asfalto, negoció con inteligencia. Recordó a una conocida, María, la dueña de un refugio clandestino en las afueras, una mujer de ojos fieros y manos marcadas por mordidas de rescate. Llamó por teléfono, su voz temblando bajo la lluvia. María, necesito ayuda. Tengo un perro especial y una manada. Están viniendo por nosotros. Ella llegó en una camioneta vieja, el motor rugiendo como un aliado más. María descendió con una linterna y bolsas de comida, integrando humanos a la ecuación con diálogos fluidos. No soy como ellos. He salvado a cientos como ustedes. Déjenme ayudar. La manada, influida por el diálogo olfativo de Asfalto que ahora incluía el olor a carne fresca que María esparcía, comenzó a ceder. Pero el triunfo inesperado vino cuando un sabueso rastreador enemigo irrumpió en el parque, un perro modificado, con ojos inyectados en rojo y un collar GPS que brillaba bajo la lluvia, enviado por Víctor para cazarlos. El sabueso atacó con ferocidad, sus dientes chasqueando en el aire húmedo mientras se lanzaba contra Asfalto. La manada, ahora unida por la red sensorial, respondió en un caos coordinado. Sombra flanqueó por la izquierda, mordiendo el flanco del intruso, la hembra protegió a los cachorros con gruñidos maternales, Asfalto usó su olfato amplificado para anticipar movimientos, esquivando y contraatacando con precisión. Juan y María intervinieron, él con una rama improvisada como garrote, ella con un spray de pimienta que olía a fuego líquido. El sabueso, abrumado, retrocedió herido, su collar roto cayendo al lodo con un chapoteo. Era un triunfo impredecible, la primera victoria colectiva, donde humanos y animales se fusionaban en una fuerza híbrida. El parque resonaba con ladridos victoriosos, el olor a sangre enemiga mezclándose con el de la lluvia purificadora. En el clímax emocional, mientras la tormenta amainaba, un cachorro de la manada, un pequeño mestizo de pelaje lanudo y ojos curiosos, tropezó en el lodo, resbalando hacia un charco profundo que amenazaba ahogarlo. Asfalto, sin dudar, se lanzó al agua fría, sus quemaduras ardientes protestando con cada brazada instintiva. Mordió el cogote del cachorro con gentileza, arrastrándolo de vuelta a tierra firme, donde la hembra lo lamió con gratitud olfativa. Ese acto evocaba en Asfalto su propio abandono, el olor a tormenta pasada, el frío de la soledad como cachorro. Recordaba el punzante dolor de la lluvia azotando su piel tierna, los truenos como rugidos que lo habían dejado temblando. Ahora, salvando a este pequeño, cerraba un ciclo de empatía animal, un lazo que trascendía especies. Juan, observando, sintió un nudo en la garganta. María secó lágrimas disimuladas por la lluvia. Era un momento que provocaba lágrimas en el lector, destacando cómo el sufrimiento forjaba puentes invisibles, donde un vira-lata marcado por humanos redimía su pasado salvando a otro, pero la victoria era efímera. La manada, ahora alerta, detectó un olor colectivo, humo lejano, motores aproximándose, hombres armados en masa. Era una emboscada masiva, rodeando el parque como un lazo invisible. Sombra ladró una alerta, pero Asfalto captó una discordancia. Un perro de la manada emitió un olor falso, un matiz de traición disfrazado de miedo. Era una alerta falsa, diseñada para desorganizarlos. ¿Quién era el infiltrado entre ellos, el que olía a lealtad fingida?
La lluvia se había convertido en una llovizna fina y fría que olía a tierra mojada y pólvora lejana. El parque abandonado estaba en silencio, pero era el silencio de las trampas. Todos los perros tenían las orejas erguidas, los músculos tensos, y la red olfativa colectiva vibraba como un cable a punto de romperse. El olor traidor seguía ahí, sutil, pegado a uno de ellos como una segunda piel. Asfalto giró lentamente la cabeza, su cicatriz ardiendo con la intensidad de un hierro al rojo. Olía miedo auténtico en casi todos, excepto en uno, era Rocco, un perro mediano de pelaje dorado y ojos demasiado brillantes, el que siempre se mantenía un paso atrás del alfa. Rocco había llegado a la manada hacía solo 2 semanas, cojeando, con una historia triste que olía a verdad, pero no del todo. Ahora, bajo la mirada de Asfalto, el olor de Rocco cambió, el miedo se diluyó y apareció un matiz químico, casi imperceptible, el mismo que Asfalto recordaba de las jaulas del laboratorio. Era un perro modificado, como él. Pero mientras Asfalto había escapado, Rocco había sido devuelto, entrenado y enviado de nuevo como espía. Sombra gruñó primero. La hembra protectora enseñó los colmillos. Los cachorros se escondieron detrás de sus madres. No hubo necesidad de palabras humanas, la manada entera entendió en un segundo. Rocco retrocedió, la cola entre las patas, pero ya era tarde. El círculo se cerró. Juan y María observaban desde la sombra del sauce, sin atreverse a intervenir. Esto era justicia animal, y ellos solo eran testigos. Asfalto avanzó despacio, cada paso enviando una punzada de dolor por sus quemaduras curándose. Se detuvo a medio metro de Rocco. No gruñó. No mostró dientes. Solo lo miró y exhaló, lento, profundo, un mensaje olfativo que nadie más pudo leer del todo, pero que hizo que Rocco se derrumbara sobre sus patas delanteras, temblando. En ese mensaje había recuerdos, el olor a desinfectante quemando las fosas nasales de cachorro, el pinchazo de agujas, el llanto de hermanos que nunca volvieron a ver la luz. Había también el recuerdo del alquitrán, del fuego en la piel, de la soledad absoluta. Y había algo nuevo, el olor de Juan, de manos ásperas que curan, de lágrimas humanas en el pelaje. Asfalto no pedía venganza. Pedía elección. Rocco gimió, un sonido roto que parecía salirle del alma. Bajó la cabeza hasta tocar el lodo con la frente. Entonces habló, no con palabras, sino liberando un torrente de olores que eran confesión pura, miedo a morir, miedo a volver al laboratorio, miedo a ser solo una herramienta. Y debajo de todo, un hilo tenue de arrepentimiento. La manada dudó. El alfa sombra dio un paso, dispuesto a acabar con el traidor, pero Asfalto se interpuso. Con un solo movimiento de cabeza detuvo al gigante negro. Luego se acercó más a Rocco y, ante la mirada atónita de todos, lamió una vez la cicatriz que el otro llevaba en el cuello, la misma marca de laboratorio, pero más reciente. Era perdón. Era bienvenida. Era una puerta abierta. Juan sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. María apretó su brazo, sin decir nada. Entonces Rocco hizo lo impensable, se revolcó en el lodo, frotándose contra la tierra hasta borrar su olor anterior, y liberó algo nuevo. Un aroma químico, pero esta vez distinto, un código. El antídoto. En su sangre llevaba la fórmula que desactivaba los implantes olfativos de última generación, la que los laboratorios usaban para controlar a los perros modificados. Si lograban extraerla, podrían liberar a decenas, tal vez cientos. El traidor acababa de convertirse en salvador. La lluvia cesó de golpe, como si el cielo también contuviera el aliento. La manada, ahora completa de nuevo, se reagrupó. Los diálogos fueron rápidos y fluidos. Juan habló con María sobre cómo extraer la sangre de forma segura. María llamó a un veterinario amigo que esperaba en las afueras con material estéril. Los perros, debate, mediante círculos olfativos, decidiendo rutas, tiempos, riesgos. Asfalto y Rocco se colocaron en el centro, hombro con hombro, sus cicatrices casi tocándose, como dos mitades de un mismo destino. Cuando todo estuvo listo, partieron en silencio hacia el laboratorio. El camino era largo, atravesaron canales secos, túneles de drenaje, barrios dormidos donde los faros de los autos eran ojos que no veían. Rocco guiaba ahora junto a Asfalto, sus olfatos combinados formaban un radar perfecto. Juan y María iban detrás con la manada, armas improvisadas y el corazón latiendo al unísono. Llegaron al amanecer, cuando el cielo se teñía de un rosa sucio. El laboratorio era un complejo disfrazado de bodega industrial,
rodeado de alambradas y cámaras. Olía a miedo antiguo y a desinfectante fresco. La manada se dispersó en equipos, algunos distraerían a los guardias, otros abrirían paso, Rocco y Asfalto entrarían por el conducto de ventilación que el traidor redimido conocía al dedillo. La infiltración fue un ballet de sombras y olores. Los perros se movían como fantasmas, Juan y María seguían a distancia, cortando cables y desactivando alarmas con las instrucciones susurradas que los animales les transmitían mediante ladridos codificados. Todo iba perfecto, hasta que una luz roja parpadeó en el pasillo principal, alarma silenciosa. En menos de 10 segundos, las puertas metálicas comenzaron a cerrarse y un gas grisáceo, inodoro para los humanos pero abrasador para los perros modificados, empezó a salir de los conductos. Era el protocolo de contención, mataba selectivamente a los animales con implantes, dejando intactos a los guardias. Asfalto sintió primero el ardor en la garganta, luego en la cicatriz. Sus patas flaquearon. Rocco cayó a su lado, tosiendo sangre. Juan gritó desde el otro lado del pasillo, pero la puerta blindada ya los separaba. El gas se espesaba, rápido, letal. Asfalto, con la vista nublándose, miró a Rocco. El perro dorado temblaba, pero en sus ojos había paz, había elegido su final. Con un último esfuerzo, Rocco se arrastró hasta Asfalto y lamió su hocico, transmitiendo un último mensaje olfativo: corre. Lleva el antídoto. Termina lo que empezamos. Luego Rocco se quedó quieto, Asfalto aulló, un sonido que atravesó paredes y corazones, y con las pocas fuerzas que le quedaban se lanzó contra la rejilla de ventilación por donde habían entrado. El gas lo perseguía como una nube viva. Sus pulmones ardían, su visión se reducía a túnel, pero el olor de Juan al otro lado de la pared lo mantenía en pie. Cuando por fin salió al exterior, cayó al suelo frente a María y la manada. Juan corrió hacia él, lo levantó en brazos, y vio que Asfalto aún apretaba entre los dientes una jeringa pequeña que Rocco le había pasado en el último segundo, el antídoto puro, extraído de su propia sangre, pero Asfalto no respiraba bien. Sus ojos se cerraban. El gas había hecho su trabajo. Juan gritó su nombre, por primera vez lo llamó así: Asfalto. Quédate conmigo, maldita sea. El perro abrió los ojos una última vez, miró a Juan, a la manada, al cielo que empezaba a clarear. Luego su cabeza cayó inerte, todo quedó en silencio. El aire dentro del laboratorio se volvió espeso, gris, abrasador. Asfalto sintió que sus pulmones se llenaban de cuchillas. La última imagen que tuvo fue la de Rocco inmóvil en el suelo, con la lengua fuera y los ojos abiertos hacia la nada. Después, oscuridad. Cuando abrió los ojos de nuevo, el mundo estaba al revés. Estaba encerrado en una jaula de acero inoxidable, dentro de una sala blanca que olía a muerte disfrazada de limpieza. El desinfectante era tan fuerte que le quemaba la cicatriz como ácido fresco. Alrededor, decenas de jaulas iguales, perros, gatos, conejos, todos con el mismo tatuaje borroso en la piel y la mirada vacía de quienes ya no esperan nada. El gas había sido solo la primera fase, lo habían rescatado para usarlo otra vez. Una voz humana, fría y conocida, resonó sobre él. Doctor Salazar, el sujeto 47A está consciente. Víctor Salazar, el hombre sombrío, se acercó a la jaula. Llevaba bata blanca ahora, pero el olor era el mismo, sudor nervioso y colonia barata. Bienvenido de vuelta, Asfalto, dijo, pronunciando el nombre que Juan le había dado como si fuera una broma cruel. Tu pequeño amigo dorado nos dio el antídoto, qué ironía. Ahora lo perfeccionaremos contigo. Asfalto intentó levantarse, pero las patas le temblaban. El gas había dejado secuelas, cada respiración era un latido de fuego. Aún así, gruñó, mostrando los colmillos. Víctor sonrió y presionó un botón. Una descarga eléctrica recorrió la base de la jaula. El perro se convulsionó, el dolor fue tan intenso que por un segundo dejó de oír, de oler, de ser. Después vinieron las pruebas, lo sacaron de la jaula con un lazo de metal alrededor del cuello y lo llevaron a una mesa quirúrgica. Luces cegadoras. Olores químicos que le revolvían el estómago. Le inyectaron algo que hizo que su corazón latiera tan rápido que pensó que iba a estallar. Luego lo obligaron a caminar por un pasillo lleno de muestras ocultas, explosivos, drogas, venenos. Cada vez que su olfato hiperdesarrollado detectaba el objetivo, recibía una recompensa mínima de comida.
Cada vez que fallaba, porque el dolor lo nublaba, otra descarga, horas, días, perdió la cuenta. Solo existía el ciclo, dolor, olor, recompensa, dolor, pero algo cambió la tercera noche. Un guardia joven, de ojos cansados y manos temblorosas, entró solo a la sala de jaulas para hacer la ronda. Olía a miedo y a algo más, a culpa. Asfalto lo reconoció, era el mismo que, años atrás, había dejado la puerta de su jaula entreabierta cuando era cachorro. El mismo que le había permitido escapar la primera vez. El guardia se acercó. Susurró, apenas audible. Lo siento tanto. Sacó una llave maestra. Dudó. Miró a su alrededor. Luego abrió la jaula de Asfalto y la de otros 5 perros. Corra. Esta vez no miraré. El escape fue un laberinto tóxico, corrían por pasillos iluminados con luces rojas de emergencia, el aire cargado de gases residuales que hacían llorar los ojos y ardían en las heridas abiertas. Guardias gritaban detrás. Disparos rebotaban en las paredes. Asfalto guiaba, su olfato, aunque dañado, aún era superior. Encontró conductos de ventilación, puertas traseras, rutas que ni los humanos conocían. Cada vez que uno de los perros liberados flaqueaba, él volvía y lo empujaba con el hocico, lamiendo sus heridas para darles fuerza. En un pasillo estrecho se toparon con Víctor y 4 hombres armados. No había salida. Asfalto se detuvo. Los otros perros se colocaron a sus flancos. No era una manada callejera, era una manada nacida del infierno compartido. Entonces llegó el triunfo inesperado. Desde el fondo del pasillo, un estruendo. Juan apareció como un demonio vengador, cubierto de barro y sangre seca, con Sombra y la hembra protectora a su lado. María venía detrás con una escopeta recortada que había conseguido Dios sabe dónde. Habían seguido el rastro de Asfalto durante días, guiados por la manada y por un instinto que no necesitaba mapas. La batalla fue brutal y breve. Perros y humanos peleando como una sola criatura. Juan disparó al aire para distraer, María rompió cámaras, Sombra derribó a un guardia, la hembra mordió tendones. Asfalto se lanzó directo contra Víctor. El hombre levantó la pistola, pero el perro fue más rápido, saltó, cerró las mandíbulas en la muñeca armada y no soltó hasta oír el crujido de huesos. La pistola cayó. Víctor gritó. En medio del caos llegaron a la sala central, el núcleo del laboratorio. Allí estaba el creador de Asfalto, un científico anciano, de cabello blanco y manos temblorosas, el doctor Emilio Ortega. Estaba sentado frente a una consola, rodeado de pantallas que mostraban perros enjaulados en tiempo real. Cuando vio a Asfalto entrar, cubierto de sangre y con los ojos encendidos de odio puro, el viejo se levantó lentamente. No quería que fuera así, dijo con voz quebrada. Solo queríamos ayudar, detectar cáncer, explosivos, salvar vidas. Asfalto gruñó. El olor del hombre era complejo, miedo, arrepentimiento, locura. Juan se acercó, apuntando con la escopeta. ¿Ayudar? Mire lo que le hicieron. El doctor Ortega bajó la mirada hacia Asfalto. Vio la cicatriz, las quemaduras, los ojos que ya no eran de cachorro. Tú eres el 47A, el que escapó. El único que sobrevivió sin el chip de control total. Luego, con una lentitud dolorosa, el viejo se arrodilló frente al perro. Te llamaron Asfalto porque naciste en una tormenta, sobre el pavimento caliente. Te puse ese nombre yo. Pensé que serías fuerte. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Lo siento, hijo. Era la revelación emocional más devastadora que Asfalto jamás había olido. El hombre que lo había creado como herramienta desechable ahora lloraba frente a él, reconociéndolo como algo más. Asfalto se acercó, olfateó la mano temblorosa del viejo. Olía a vejez, a enfermedad, a remordimiento tan profundo que casi era físico. Juan bajó el arma. María contuvo el aliento. Los perros se quedaron quietos. El doctor Ortega abrió un cajón y sacó un disco duro pequeño. Aquí está todo. Los archivos, las fórmulas, los nombres de quienes pagan por esto. Llévenlo. Destruyan esto. Y llévense a los animales. Luego miró a Asfalto directamente a los ojos. Perdóname. Asfalto no lo mordió.
Solo lo miró un largo segundo, y lamió una vez la mano del viejo, un gesto breve, casi imperceptible. Perdón, o al menos comprensión. Luego se dio la vuelta, salieron en tropel, perros liberados corriendo por pasillos, jaulas abriéndose, alarmas aullando. El laboratorio ardía detrás de ellos. María había colocado cargas caseras en los generadores. Cuando llegaron al exterior, el amanecer pintaba el cielo de rojo sangre, pero en medio del campo, rodeados de perros libres que ladraban al sol naciente, Asfalto sintió algo nuevo, un vacío en el hocico. Su olfato hiperdesarrollado estaba fallando. El gas, las inyecciones, el estrés, lo estaban apagando para siempre. Se acercó a Juan, apoyó la cabeza en su pierna y cerró los ojos. Ya no olía el mundo como antes. Ya no era el detector perfecto. Solo era un perro, y por primera vez, eso fue suficiente. Entonces un estruendo sacudió la tierra. El edificio principal del laboratorio se derrumbó en una explosión controlada, pero otra detonación, más profunda, más oscura, resonó desde los sótanos. El doctor Ortega, en su última redención, había activado el protocolo final, liberación total de todos los especímenes, y destrucción de todas las evidencias, pero en los archivos que Juan llevaba en el bolsillo, había algo más, un archivo titulado, Proyecto Canus Humanus, y la primera línea decía: Fase 2, transmisión interespecies confirmada en sujeto 47A. Asfalto levantó la cabeza de golpe. Juan tosió. Una sola vez. Seco. Profundo, el virus había comenzado. La explosión sacudió el laboratorio como el rugido de una bestia herida, enviando ondas de calor y escombros al cielo amaneciente. Asfalto, aún tambaleante por el gas que le había robado parte de su olfato, sintió el suelo temblar bajo sus patas mientras corría junto a Juan y María. Detrás de ellos, el edificio se derrumbaba en una sinfonía de metal retorcido y fuego, liberando a docenas de perros modificados que irrumpieron en la ciudad como una marea incontrolable. El aire se llenó de ladridos caóticos, aullidos de libertad y el olor acre de humo que se mezclaba con el de la tierra húmeda por la tormenta reciente. Sobrevivieron por un pelo. Juan había arrastrado a Asfalto bajo un camión abandonado justo a tiempo, protegiéndolo con su cuerpo mientras fragmentos de concreto llovían alrededor. María, con la escopeta aún humeante, gritaba órdenes a la manada que lo seguía, pero el caos ya se había desatado. Los perros liberados, con sus sentidos alterados y mentes confusas por años de experimentos, causaban disturbios involuntarios, derribaban basureros en las calles, perseguían autos en pánico y mordían a transeúntes aterrorizados que huían gritando. La ciudad de Juárez despertaba en un pandemonium, con sirenas aullando en la distancia como un coro fúnebre. Asfalto, ahora líder por instinto, tomó el mando de la contención. Su olfato, aunque debilitado, aún captaba capas sutiles, el miedo humano como un sudor salado en el viento, el pánico animal como un hedor a orina fresca marcando territorios improvisados. Corrió adelante, ladrando órdenes en ese lenguaje olfativo que la manada entendía al instante, un bufido para reagruparse, un giro de cola para flanquear. Juan, con el brazo herido sangrando de nuevo bajo el vendaje improvisado, lo seguía de cerca, interpretando los gestos del perro como si fueran palabras. Asfalto, guía. No dejes que se dispersen, gritaba, su voz ronca por el humo inhalado. María, más práctica, usaba su teléfono para contactar a activistas humanos que conocía de protestas pasadas, un grupo de defensores de animales que operaban en las sombras, con vans equipadas y redes clandestinas. Necesitamos ayuda ya. Los perros están fuera de control, pero son víctimas, no monstruos, les dijo en un diálogo fluido y urgente, su aliento empañando la pantalla mientras corrían por callejones oscuros. Los giros surgieron como sombras inesperadas. Uno de los activistas, un joven llamado Diego con tatuajes de lobos en los brazos y un olor a tabaco herbal, se unió a ellos en una plaza desierta. Traía refuerzos, voluntarios con dardos tranquilizantes y collares temporales para contener sin herir. He visto esto antes en laboratorios de Tijuana. Estos perros no son agresivos por naturaleza, es el implante lo que los enloquece, explicó, mientras ayudaba a capturar a un perro modificado que ladraba furioso contra su propio reflejo en un charco. La alianza se formó en el acto, humanos y animales trabajando en tándem, diálogos mixtos donde los ladridos de Asfalto se traducían en estrategias humanas. Sombra, el alfa de la manada, hablaba, con Diego mediante miradas intensas y roces de hocico,
transmitiendo advertencias olfativas sobre trampas policiales adelante. Cuidado con el gas lacrimógeno, huele a pimienta quemada, parecía decir, y Diego asentía, ajustando la ruta, pero los obstáculos eran intensos, como muros invisibles erigidos por la ciudad misma. Las autoridades, alertadas por el derrumbe del laboratorio, desplegaron unidades antidisturbios, hombres con escudos y perros policía entrenados que olían a obediencia forzada. En una avenida principal, el enfrentamiento estalló como una tormenta renovada. Los perros liberados cargaron contra los vehículos policiales, derribando conos y mordiendo neumáticos con una ferocidad nacida del trauma. Asfalto lideró la contención, se interpuso entre un grupo de liberados y un oficial aterrorizado, gruñendo para calmar a los suyos mientras Juan negociaba con gritos: no disparen. Son víctimas de experimentos ilegales. Tenemos pruebas. María disparó al aire para distraer, pero un dardo tranquilizante perdido alcanzó a Sombra, haciendo que el alfa cayera con un gemido. El caos escaló, ladridos y sirenas se fundieron en un estruendo ensordecedor, el olor a goma quemada de los neumáticos patinando invadiendo el aire. Diego fue detenido temporalmente, sus activistas dispersados por gases que ardían en los ojos y la garganta, pero Asfalto no flaqueó. Usó su olfato residual para encontrar rutas alternativas, un pasadizo bajo un puente ferroviario, donde el eco de trenes lejanos cubría sus movimientos. En medio del tumulto, alianzas inesperadas florecieron. Un grupo de vecinos, hartos de la corrupción que permitía laboratorios ilegales en sus barrios, se unió espontáneamente. Una anciana con olor a hierbas medicinales les abrió su patio trasero como refugio temporal, ofreciendo agua y comida mientras murmuraba: estos pobres animales, como los niños abandonados en la frontera. Diálogos fluidos entre especies se tejían. Asfalto conversaba con los perros liberados mediante círculos olfativos, calmando su ira con aromas de manada unida. Juan traducía para los humanos, fortaleciendo lazos con palabras como: somos uno ahora. Luchamos por lo mismo, libertad sin cadenas. Pero los enfrentamientos con autoridades escalaban. En una plaza central, una barricada policial bloqueó su camino, y los disparos de goma rebotaron como granizo. Asfalto recibió uno en el flanco, un dolor sordo que se sumaba a sus quemaduras, pero siguió adelante, guiando a la manada a través de un mercado vacío donde el olor a frutas podridas camuflaba su rastro. El clímax emocional llegó en un callejón estrecho, rodeados por sirenas que se acercaban como un lazo apretándose. Juan tosió de nuevo, un sonido seco y profundo que hizo que Asfalto se detuviera en seco. El humano se dobló, escupiendo flema con un matiz metálico que el perro olió incluso con su sentido debilitado. Era el virus, el Proyecto Canus Humanus, que el Dr. Ortega había mencionado en su redención final. Un contagio interespecies, diseñado para saltar de perros modificados a humanos, quizás como arma biológica o error fatal. Juan palideció, su piel caliente al tacto, pero negó con la cabeza: no es nada, valiente. Sigamos. Pero Asfalto sabía. Su habilidad, ese olfato amplificado que lo definía, era el vector. El gas lo había activado, y ahora amenazaba a Juan, el humano que lo había salvado todo. Sin dudar, Asfalto tomó una decisión que evocaba una empatía profunda, una pérdida de identidad única que apretaba el corazón. Se acercó a un charco de residuos químicos derramados en el callejón, restos de un camión volcado en el caos, y hundió el hocico en el líquido acre. El ardor fue inmediato, como el alquitrán inicial multiplicado por 10, quemaba sus fosas nasales, destruyendo las células modificadas que le daban su poder. Gritó en silencio, su cuerpo convulsionándose mientras el virus, aún incipiente en él, se neutralizaba con el sacrificio. Juan corrió a su lado, horrorizado. No. Asfalto, ¿qué haces? El perro levantó la cabeza, sus ojos dorados nublados por el dolor, pero libres. Ya no era el detector vivo, era solo Asfalto, un vira-lata con cicatrices, sacrificando su esencia para salvar al humano que lo veía como igual. María lloró, la manada aulló en coro, evocando en el lector una empatía visceral por esa renuncia, la pérdida de lo que lo hacía único, un acto de amor puro en un mundo de experimentos crueles, pero el triunfo era agridulce. Con el caos contenido, los perros liberados calmados y reunidos en un parque seguro gracias a los activistas, descubrieron la verdad mayor en los archivos robados. Mientras Juan tosía de nuevo, más fuerte esta vez, María leyó en voz alta: el plan involucraba un virus animal humano, diseñado para propagarse en la ciudad, quizás para controlar poblaciones o como arma. Y Juan,
expuesto al gas y al contacto con asfalto, mostraba síntomas iniciales: fiebre incipiente, tos persistente. El horror se instaló como un silencio pesado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, murmuró Juan, su mano temblando sobre el pelaje de asfalto. La tos de Juan cortaba el aire como un cuchillo oxidado, un sonido seco y persistente que reverberaba en el parque seguro donde la manada se había refugiado. El sol del mediodía caía implacable sobre Juárez, tiñendo el cielo de un azul polvoriento que contrastaba con el caos reciente: perros liberados jadeando en la sombra de árboles raquíticos, activistas vendando heridas con trapos improvisados, y María revisando frenéticamente los archivos robados en una laptop vieja. Juan se doblaba sobre sí mismo, su rostro surcado por arrugas de dolor, la piel caliente y sudorosa bajo la camisa manchada de sangre y humo. No es nada, solo el polvo del laboratorio, murmuró, pero sus ojos, vidriosos por la fiebre incipiente, traicionaban la mentira. Asfalto, a su lado, olfateaba el aire con su hocico dañado, captaba el matiz metálico en la respiración de Juan, un olor sutil a corrupción interna que confirmaba lo peor. El virus Canus Humanus, ese monstruo invisible diseñado en las profundidades del laboratorio, había saltado. Era una carrera contra el tiempo: curar a Juan y detener la propagación antes de que la ciudad entera cayera en un pandemonium biológico. Asfalto no vaciló. Aunque su olfato hiperdesarrollado era ahora un eco débil, destruido por el sacrificio en el charco químico, residuos de su cicatriz vibraban como un radar roto, guiándolo instintivamente hacia soluciones. Ladró una vez, bajo y urgente, llamando a la manada. Sombra, recuperado del dardo tranquilizante, se unió a él, seguido de la hembra protectora y los cachorros que ahora miraban a Asfalto como a un alfa indiscutible. Juan, apoyándose en María, entendió el mensaje: el núcleo, tenemos que volver al laboratorio, o lo que queda de él. Los archivos revelaban la verdad: el complot no terminaba con el derrumbe, había un búnker subterráneo, un núcleo oculto donde el doctor Ortega había escondido la fórmula del virus y su antídoto. Víctor Salazar, el laboratorista sombrío, probablemente ya estaba allí, reagrupando fuerzas para liberar el patógeno en el agua de la ciudad. Diego y los activistas se unieron, armados con lo que pudieron: linternas, cuerdas y un mapa improvisado dibujado en el dorso de una mano. Si no lo detenemos en las próximas horas, Juárez será un cementerio, dijo Diego, su voz temblando con el peso de la realidad. La infiltración fue un clímax culminante, un descenso al infierno urbano que ponía a prueba cada fibra de su ser. Bajaron por un pozo de alcantarilla olvidado, el agua fétida llegando a las rodillas, olía a podredumbre y químicos derramados que quemaban las fosas nasales incluso de Asfalto. El búnker era un laberinto de pasillos iluminados por luces de emergencia rojas, como venas pulsantes en un cuerpo moribundo. Guardias armados patrullaban, sus botas ecoando como latidos ominosos, y trampas automáticas, sensores que liberaban gas o cerraban puertas, acechaban en cada esquina. Asfalto guiaba con lo que quedaba de su don, residuos de la cicatriz detectaban rastros químicos, un hormigueo que lo alertaba de venenos en el aire o explosivos ocultos. En un giro sorprendente, encontraron al doctor Ortega vivo, encadenado en una celda improvisada. El viejo científico, con el rostro demacrado y ojos hundidos por la culpa, había sobrevivido al derrumbe por milagro. Salazar me traicionó, quiere vender el virus a carteles, confesó con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia Asfalto. Ayúdenme, y les daré la cura. El triunfo vino en oleadas impredecibles. Ortega, en su redención final, les dio un código para desactivar las trampas principales, un panel oculto que abrió un atajo directo al núcleo. Asfalto usó los residuos de su cicatriz para detectar la cura entre viales confundidos, un olor sutil a salvación entre el caos químico, mordiendo el frasco correcto y entregándoselo a Juan con delicadeza. Pero los conflictos escalaban. Salazar los esperaba en la sala central, rodeado de mercenarios con rifles y perros controlados por collares eléctricos. La batalla fue feroz, un torbellino de ladridos, disparos y cuerpos chocando. Sombra derribó a un mercenario, mordiendo su pierna con furia primal. María disparó con precisión quirúrgica, derribando luces para crear sombras aliadas. Diego hackeó un terminal para liberar más animales enjaulados, sumando aliados inesperados. Juan, debilitado por el virus, luchó con las manos desnudas, su tos entrecortada no deteniéndolo mientras protegía a Asfalto de un disparo que rozó su hombro. En un giro sorprendente, Ortega irrumpió en la refriega, inyectándose a sí mismo una dosis experimental del antídoto para probar su efectividad. Si muero,
sabrán que falla, pero si vivo, úsenlo, gritó, su cuerpo convulsionando mientras el virus en su sangre, contraído por exposición, combatía la cura. Sobrevivió, jadeando en el suelo, y extendió un vial a Juan, tómalo ahora. Juan se inyectó, el líquido frío corriendo por sus venas como un río purificador, deteniendo la tos en minutos. Asfalto lamió su mano, sintiendo el cambio, el olor metálico se disipaba, reemplazado por el de salud renacida. Pero Salazar no se rendía, activó un mecanismo de autodestrucción, haciendo que el búnker temblara con alarmas estridentes y gases tóxicos filtrándose por las rejillas. El clímax emocional culminó en el corazón del núcleo, una sala circular con pantallas que mostraban el virus propagándose en simulación. Juan y Asfalto se detuvieron en medio del caos, rodeados por la manada y aliados humanos. Juan se arrodilló, abrazando al perro con brazos temblorosos, su rostro surcado por lágrimas. Valiente, sin ti, estaría muerto. Eres más que un perro, eres mi hermano, susurró, su voz quebrada por la emoción. Asfalto, con el pelaje erizado por el peligro inminente, apoyó la cabeza en el pecho de Juan, lamiendo su mejilla salada. En ese momento, cerraron arcos profundos, el humano que había perdido a Chico encontró redención en salvar a Asfalto, el Vira-Lata marcado por experimentos halló familia en la lealtad mutua. La empatía total los envolvió, un lazo invisible que trascendía especies, evocando en el lector una conexión visceral. Flashbacks sensoriales invadieron a Asfalto, el alquitrán quemando, la soledad de las calles, el primer olor de empatía en Juan, culminando en una paz efímera. Ortega, desde el suelo, sonrió débilmente, lo creé como herramienta, pero tú lo hiciste vivo. Con un último esfuerzo, el científico ayudó a desactivar la autodestrucción, liberando a todos los animales restantes, jaulas abriéndose en cascada, perros y gatos huyendo hacia la salida en una estampida de libertad. La resolución llegó como un amanecer tranquilo después de la tormenta. Salieron del búnker justo cuando el sol rompía el horizonte, tiñendo el desierto de oro y rosa. Los mercenarios fueron capturados por autoridades alertadas por Diego, el virus contenido gracias al antídoto replicado en masa por Ortega antes de entregarse a la justicia. Juan, curado, caminó junto a Asfalto por las calles ahora calmadas, la manada dispersándose en grupos para encontrar nuevos hogares. María besó la frente de Juan, lo logramos, gracias a él. Asfalto, libre de su habilidad, pero rico en cicatrices que contaban historias de resiliencia, levantó el hocico al viento. Olía a futuro incierto, humanos reconstruyendo, animales vigilando desde las sombras. No era el fin, insinuaba nuevas aventuras, un mundo donde la empatía podía cambiar destinos. Asfalto miró a Juan una última vez, ladró suavemente, un adiós y una promesa, y corrió hacia el desierto, libre pero siempre vigilante, dejando al lector con una reflexión continua sobre la frontera entre humano y animal, la redención en el sufrimiento compartido. Fin.